Hola, buenos días a todos. Es un placer verles a todos aquí, aunque sea de manera virtual. Voy a empezar compartiendo mi presentación. Espero que la puedan ver bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esta era la parte más difícil. Así que bueno, mi nombre es Rasmus Birke y trabajo para el Hub de Educación Digital. No voy a hablarles mucho de lo que hacemos, sino les voy a enseñar esta diapositiva. Es una iniciativa financiada por la Unión Europea que tiene como finalidad trabajar en la educación digital. A través de Google pueden encontrarnos muy fácilmente y se pueden unir a nosotros de manera gratuita. Y les va a llevar 2 minutos registrarse. Ahí tenemos diferentes actividades, como puede ser diferentes talleres, webinarios, sobre los diferentes aspectos que abordamos y quizás sea muy interesante para poder compartir experiencias. Si están interesados en la digitalización, por favor no duden en consultar nuestra página web. A lo largo de mi carrera he visto mucha gente trabajar en digitalización en las diferentes groups de la Unión Europea y la verdad que fue fascinante para mí. Por ello escribí un artículo que se publicó dentro de la estructura del Hub y hoy quiero hablarles un poco de la gente que he conocido dentro de este contexto y que están haciendo dentro de la educación digital en las regiones ultraperiféricas. En primer lugar, me gustaría decirles que esto no es una explicación exhaustiva de todo lo que hacemos, sino que lo que intentamos hoy es darle idea de algunas iniciativas que les puedan servir de inspiración en el futuro. Les he hablado con gente en Azores, Reunión, Mayotte y Canarias. No voy a hablarles de su archipiélago, porque estoy seguro de que en el día de hoy seguramente tendrán capacidad y oportunidades de hablar con ellos, y seguramente ellos les vayan a dar información más interesante de la que yo les pueda proporcionar. Pues bien, quizás ya lo han visto, pero hace una semana salió un informe bastante grande de la Comisión Europea que se llamaba un informe sobre la implementación de la comunicación, poniendo a las personas por delante en este proceso de digitalización en las regiones ultraperiféricas. Es un título muy largo, pero se centra en las diferentes iniciativas que están disponibles en las diferentes RUP a las que le ha prestado apoyo la Unión Europea. Y la Comisión lo que hace en este informe es contarnos qué está pasando y qué está sucediendo con estas iniciativas. Es muy interesante porque nos permite ver cómo se están desarrollando. Los autores del informe hablan de las diferentes acciones que se han llevado a cabo y cómo se están desarrollando. Y a través de este documento hay muchas iniciativas que han obtenido financiación de la UE en el área de la digitalización, especialmente en las regiones ultraperiféricas, y que han tenido muy buenos resultados. Aquí les señalo unas políticas de cohesión, otros aspectos relacionados con el medio ambiente y también la conectividad. Ahora vamos a centrarnos en algunos instrumentos de financiación que se han señalado en este informe. Pero antes de ello, permítanme que comente, como ya se ha comentado en la presentación, y ya son conscientes de ello, que la Comisión tiene un estatus significativo dentro de la Comisión. Y cuando hablamos de educación digital, vemos que el porcentaje de hogares que tienen acceso a la banda ancha es muy alto, quizás mucho mayor que en algunos territorios continentales. Y estas cifras se comparten entre todas estas regiones. Y esto se ha podido conseguir por la financiación de la Unión Europea o también por otros medios. Si hablamos ahora de los datos de la conexión semanal a Internet, vemos que las cifras también son significativamente mayores y vemos también que estas regiones están muy integradas, bien integradas dentro de la Unión Europea y tienen acceso a la financiación. Pero hay muchos retos que se nos presentan en estas regiones ultraperiféricas. Por ejemplo, el coste del transporte, el desempleo, el bajo PIB y la dependencia de algunos sectores como puede ser la pesca, la agricultura o el turismo. Esto hace que sea mucho más difícil el ejercicio de diversificación. La educación digital
debe y quizás puede tener un papel significativo en el desarrollo de estas regiones. También se han usado algunos herramientas como puede ser el Connecting Europe Facility, el CEF, que es un cable submarino que nos permite conectar estas regiones para dar unas mayores conexiones. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de Portugal. Y animamos que el resto de regiones también se unan de una manera mucho más ferviente a este instrumento. Hay otros programas relacionados con el área digital, son muchos, voy a mencionar algunos que no voy a detallar, pero como pueden ver, alguno es este primero, el CD Hub, que está centrado en las Islas Canarias, el EDIC y el ASDIC en Azores. Hay otros instrumentos de financiación como el SF Plus, que da fondos específicos para la formación y también para los jóvenes. Las regiones ultraperiféricas están valiéndose de este instrumento de una manera muy efectiva. El Talent Booster Mechanism, un mecanismo que lanza el talento, también se centra en el desarrollo de las competencias. Esto es un paraguas, se encuentran dentro de un programa que abarca muchos puntos y que todavía no tenemos resultados de si están dando buenos resultados o no. Porque tenemos que tener en cuenta que no solo se está empleando en las regiones ultraperiféricas, sino también en el continente. Hay otros proyectos que son paneuropeos, no solo para las regiones ultraperiféricas, como puede ser Horizon Europe, Horizon de Europa, o Erasmus Plus, que está muy presente en todas las regiones ultraperiféricas y mayoritariamente en las Islas Canarias. Si hablamos de Horizonte Europa, hablamos de una serie de aspectos o puntos que se relacionan directamente con las regiones ultraperiféricas. Este periodo actual de 7 años que está vigente está sirviendo para financiar muchos proyectos que proceden de estas regiones si se compara con los periodos anteriores de financiación. Pues bien, esto es un poco una visión general, pero ahora vamos a centrarnos en las diferentes iniciativas que les quería describir. Vamos a ver ahora un ejemplo de Azores. Ahí tienen un programa muy interesante sobre recursos de educación digital y voy a empezar por el final. Se aplican en colegios y lo que se han hecho es sustituir los libros físicos por libros digitales. Cuentan con la ayuda de la Dirección General de Educación y los profesores que han participado en estas islas, que son un total de 9, usan estos recursos digitales de manera diaria o al menos semanal. Y todos ellos consideran que es muy importante emplearlo. Esto es algo que evidentemente no solamente se limita a las regiones ultraperiféricas, sino que se puede aplicar en cualquier territorio del continente, porque creemos que la sustitución de los libros de texto por los libros digitales es algo importante. También hay muchas oportunidades de aprendizaje en línea y vemos que están funcionando. Sé que hay otro ponente de Azores que va a hablar de esto y creo que va a ser muy interesante porque hay una universidad en las islas que para los estudiantes de último curso de secundaria que se benefician de estos programas de aprendizaje y esto también se traslada posteriormente a programas universitarios. Entonces los estudiantes se pueden quedar en la isla y no tener que trasladarse hacia la Portugal continental para cursar sus estudios. Y por lo que se ve están funcionando muy bien. También se pueden combinar los estudios físicos o presenciales en el continente con la formación online desde las islas. Esto a lo mejor les obliga a volar a Lisboa una vez al mes o una vez cada cierto tiempo, mientras que el resto del tiempo trabajan o estudian en casa y solamente tienen que trasladarse a la capital cuando sea necesario. Entonces vemos también que existe esa posibilidad de combinar ambas opciones. Hay otra opción que me va a resultar muy difícil pronunciar en Azores, que se llama encino recurrente meditizado, que nos lleva a los inicios de la propia digitalización.
Esto se hizo para aprendices que iban a las escuelas tradicionales. Y en este programa lo que hacen es combinar las sesiones síncronas con sesiones asíncronas. Así los estudiantes se pueden conectar con otros compañeros y trabajar de manera independiente. Y cada uno avanza a su nivel, a su ritmo. Esto ha empezado a atraer a estudiantes de la Portugal continental que están muy interesados y que quieren hacer uso de esta opción. Es muy interesante quizás para otros estudiantes que estén en áreas remotas o en zonas donde no puedan tener un acceso fácil a las instalaciones de aprendizaje. Quizás esta pueda servir de inspiración para los demás. Pero no solo tenemos que hablar de conectividad, digitalización y tecnología, tenemos que hablar también del aislamiento de estos territorios, y esto nos obliga también a pensar cómo nos conectamos con otros, con amigos, por ejemplo. Entonces, tenemos que preparar a los estudiantes para las demandas del siglo XXI. Y en ese sentido hay mucho que debemos tener en cuenta. Tenemos que aprender cómo usar Internet de manera segura, cómo comunicarnos, cómo usar ese pensamiento crítico, porque todos estos aspectos son igual de importantes que aprender a usar las diferentes herramientas a nuestra disposición. Y no hay que mencionar de la inteligencia artificial. Es básicamente el mayor debate que tenemos ahora mismo en nuestro hub, porque es muy importante que todos aprendamos no solo a usarlo, sino a hacerlo de una manera responsable y cuidadosa, siendo en todo momento críticos con su uso. También quiero mencionar el Erasmus y eTwinning, que son muy populares en la RUP, y no iba a ser una excepción Portugal. Y también tenemos que hablar de la cultura, más allá de la propia educación. Yo hablé con una persona, por ejemplo, que estudiaba mitología e hizo una visita a un museo en en Lisboa, y simplemente se trasladó allí para ir a ver el museo y volver. Entonces, como vemos, hay una combinación de las diferentes herramientas. También en estas visitas, en estos ejemplos, hemos visto que se da mucha importancia a la formación de los docentes. No solo debemos trabajar en equipar a los estudiantes en sus capacidades digitales, sino que también es muy importante capacitar a los docentes desde el punto de vista digital. Y esto se hace a través de cursos online. Hay muchas iniciativas en Azores en las que colaboramos con profesores, o se colabora con profesores de la Europa continental. Esto les ayuda también en evolucionar y en progresar en este campo de la digitalización, sobre todo si tenemos en cuenta que estos profesores residen a miles de kilómetros de distancia. Bueno, eso fue el caso de Azores, y ahora vamos a volar al otro lado de África. Vamos a la isla de la Reunión, que pertenece a Francia. Aquí tenemos una serie de ejemplos de diferentes sectores, por ejemplo, de la educación superior o de la formación profesional. Esto es uno de los departamentos mejor conectados en Francia desde el punto de vista de la fibra. Entonces tienen una conexión a Internet muy buena y muy rápida. Pero a pesar de eso, muchas veces la distancia tiene también un papel negativo. Eso lo vemos también cuando ocurre con otros territorios en el Índico, como puede ser en Mayotte. Entonces, cuando les preguntamos cuál es la particularidades que ellos tienen, dice, sí, somos isla, pero nuestros estudiantes tienen un interés muy grande por lo que ocurre en su mundo, como ocurre en el resto de Francia. Por eso es importante darles mecanismos y una red para que aquellos estudiantes que no se lo puedan permitir tengan ese acceso a la educación. Y durante el COVID, la formación online se desarrolló de una manera significativa y sigue funcionando muy bien. Pero la presencialidad sigue siendo la norma. Eso es algo que podemos comparar con lo que sucedió en el continente durante el COVID, que los pasos se dieron mucho más rápido y a lo mejor en estos territorios se dieron de una manera un poco más ralentizada. Si hablamos ahora de la formación profesional, hay una financiación específica del gobierno francés a través de un proyecto que pretende dar formación a un gran número de estudiantes y de profesores en el ámbito de las nuevas
tecnologías en el área de la realidad virtual. Para eso nos servimos de gemelos digitales y damos tours por diferentes instalaciones técnicas que están localizadas en diferentes centros de formación formación profesional. Entonces lo que se pretende con ello es que se aprenda una serie de conocimientos que puedan ser interesantes para su futuro y que a lo mejor ahora no tienen disponible en su territorio. Finalmente hablamos de un programa en los colegios, en las escuelas, financiado por el gobierno francés, que se centra en dar cobertura de Wi-Fi en todos los centros. Esto ya se empezó con el COVID hace unos años, que fue cuando se dieron cuenta que era necesario mejorar esa red Wi-Fi, y para ello se empezaron a desarrollar diferentes proyectos en diferentes escuelas de las islas. Pero tuvieron en cuenta, como ocurrió en Azores, que no solo deberían centrarse en la tecnología. Vemos que es un patrón que se repite. Entonces hay que enseñar a los estudiantes a valerse de su pensamiento crítico, de interpretar la información que les llega y de entenderla. Por lo tanto, fue muy interesante ver cómo esto se aplicaba en todos los entornos digitales. La otra isla francesa en el sureste asiático es Mayotte, como ya saben. Esto es un caso muy interesante porque este territorio cuenta con una situación difícil y especial. Su población es muy joven. El 70% de esa isla tiene menos de 30 años y, si se compara, tiene la población más joven de toda la Unión Europea. Es una isla mucho más pequeña que cualquiera de las Islas Canarias o que el territorio de Madeira. Y la tasa de desempleo es muy alta, como pueden ver si se compara con la Unión Europea. Ven las gráficas ahí hasta el año 2020, ya tiene unos años, pero creo que es muy significativa y representativa. Es una isla que padece de muchas dificultades. En este entorno tan alejado, no solo tenemos que centrarnos en la educación, sino también en la cultura. Como ya decía, en el caso de Azores, se trabaja con museos para enseñar, a lo mejor, con aspectos como la realidad virtual o a través de la realidad virtual, para que los alumnos puedan acudir a museos que no están en la isla. En esta isla hay pocas bibliotecas o pocos museos, y con esta herramienta tienen la posibilidad técnica de consultar libros o visitar museos que están en sitios remotos. Esto representa no solo una buena oportunidad, sino que es una necesidad, porque quizás sea la única manera que tengan los estudiantes para ver un arte diferente. Las condiciones, como ya se han señalado, están mejorando en esta isla, pero todavía queda mucho por caminar, porque vemos que hay internet muy buena en algunas escuelas y otras de menor calidad en otros centros. Bueno, estos son algunos ejemplos de iniciativas que me encontré en mi periplo y creo que era interesante presentárselas a las partes que están aquí hoy con nosotros. Hay, podríamos decir, un amplio uso de la tecnología digital y las personas cuentan con los dispositivos y saben emplearlos y muestran un gran interés hacia ese uso. Hay muchas inversiones en la infraestructura digital por parte de la Unión Europea, como dijimos al principio, pero también por parte de los gobiernos nacionales que están invirtiendo grandes cantidades de dinero, y esto es de gran importancia porque quieren fomentar esta conexión más incluso que en las regiones territoriales que se encuentran en el continente. No se trata solamente de desarrollar habilidades duras, sino que también es importante aprender a usar los recursos digitales, cómo tener cuidado con la información, cómo gestionarla adecuadamente, etc. Esto es algo que quizás todos debamos tener en mente cuando empezamos a trabajar en el sector de la educación digital. Bueno, esto quizás no sea una conclusión, pero creo que conviene decir que todos los sectores deberían estar implicados en este trabajo. Pues bien, me dijeron que tendría 20 minutos para este tiempo. Creo que usaba un poco más de 19. Tenía 20, al final usé 19. Así que me queda solo decirles que muchas gracias. Y le doy la palabra al siguiente orador. Gracias y que tengan buena mañana. Muchas